Basílica del Voto Nacional. La 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 Basílica del Voto Nacional. Hablemos de la Basílica del Voto Nacional, esta construcción preciosa en la ciudad de Quito. Pero primero retrocedamos el tiempo y contemos un poco de su historia. Inicia cuando el padre Julio María Matovelle quiere consagrar al Ecuador al corazón de Jesús y María. Y es así que el 25 de marzo de 1874, durante el mandato de Gabriel García Moreno, se decreta su construcción. Los periódicos de la época noticiaron el decreto publicado en el registro oficial el 18 de octubre de 1873 por resolución del Pleno del Senado. En honor de ese compromiso entre Ecuador y el cielo, García Moreno mandó construir la Basílica del Voto Nacional. Del testimonio de Sor Mariana de Jesús Torres, se desprende que desde ese día, el destino del Ecuador está ligado a esa consagración. Su construcción ha tardado más de 100 años y a pesar de ello no está terminada. Falta el plan escultórico que se tenía previsto en un principio y algunos cambios y remodelaciones. Sin embargo, ya en el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1924 fue inaugurada. Ahora sí hablaremos de su magnífica arquitectura. Pero primero entendamos de qué se trata el neogótico. Este movimiento nace en oposición al neoclásico y su racionalismo. Está vinculado al romanticismo y nacionalismo. Surge en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, imitando características del gótico medieval, como la construcción de arcos apuntados y bóvedas de crucería en lugar de bóvedas de cañón, dando así un nuevo aspecto a las iglesias. Mantenían sobre todo el principio de elevación y luminosidad, apostando así por una arquitectura más ligera y notoriamente vertical. Para lograr esto, distribuían el peso por medio de arbutantes hacia los contrafuertes exteriores y de esta forma aligeraban los muros. También es característico de este periodo el uso de vidriería y rosetones, pintados cuidadosamente que servían para iluminar y dar más color al interior de la iglesia. ¿Una vez se ha preguntado cuáles son los enigmas que guarda esta construcción? Hoy nos encontramos en la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. Una construcción de tipo neogótica realizada en 1873 comenzó su construcción de la mano del arquitecto Emilio Tyler, inspirado en la Catedral de Notre Dame en París. Como lo dije, es un estilo neogótico que, como saben, característicos son sus penáculos puntiagudos erizados de forma vertical. Otra característica muy importante es su color grisáceo que fue obtenido con el elemento de falsa piedra para darle esta tonalidad. De hecho, esto ha causado mucha controversia en aquella época y hasta el día de hoy, porque como sabemos el gótico tiene como característica principal que todo está hecho a partir de piedra en lo que es en la fachada. Sin embargo, para esta construcción se utilizó ya un esqueleto armado de cemento y se revistió la piedra encima. Esta construcción es considerada la arquitectura gótica más grande de América Latina, con una superficie de 23.000 metros cuadrados, con un largo de 118 metros y de altura 136 metros hasta su cúpula. Otra observación muy importante de su fachada es que se han cambiado las tradicionales gárgolas del estilo gótico por animales endémicos de nuestro país como caimanes, tortugas galápagos, piqueros de patas azules, armadillos, monos aulladores, entre otros. Y su disposición está en representación de su nivel más alto al más bajo, estando primeras las especies de vuelo, luego las especies terrestres y finalmente las especies marinas. Podemos observar que tanto como en ventanas y puertas se mantiene ese estilo ojival. Y atrás mío también podemos ver 3 grandes puertas que nos reciben para llegar al interior de la iglesia. Estas están hechas de bronce. Y ahí podemos apreciar la estatua del Papa en el centro. Arriba está el corazón de María, la cruz y el escudo del Ecuador. Todo esto también en bronce. Y para el escudo de Francia se utilizó piedra.
Y para finalizar esta explicación sobre la entrada, quiero que observen estos hermosos rosetones que no solo tienen un papel decorativo, sino que también es la encargada de brindar luz en el interior. La basílica tiene muchos enigmas y es por eso que nos encontramos con el señor José Estudillo, una persona muy influyente en el ámbito de patrimonio y gestión turística, a la cual hemos hecho una entrevista. Señor José, ¿quién nos va a revelar más detalles sobre esta construcción? Buenas tardes. Decía, buenas tardes. Bienvenidos. Decía, primeramente, que el nombre se llama Basílica del Voto Nacional. Es un origen, un nombre de origen griego, que quiere decir casa para el rey. La iglesia es neogótica, porque la característica de estas iglesias son de piedra, pero esta iglesia tiene algo especial, que tiene muchas reformaciones a través del tiempo. O sea, no está solo conformada como la carretera de piedra, sino también de hormigón y cemento. Decía, esta es inspirada en la iglesia de Notre Dame de París. Su arquitecto se llama Emilio Tardier, y se construye o se coloca la primera piedra en la parte norte, donde está el parque. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer como un compromiso nacional junto al corazón de María como al corazón de Jesús. Pues esta iglesia, decía, tiene algo especial. Aún no está terminada. Y si observamos, por ejemplo, solo la fachada, mira, se notan los pedestales de la parte de abajo, se notan claritos. Y es verdad, ahí como se puede observar, existen unos vacíos en donde deberían ir el plan escultórico. De hecho, hay una leyenda que dice que cuando esta iglesia sea terminada de construir, será el fin del mundo, como dato curioso. Pero ya hemos hablado mucho de la fachada. Ahora entremos y conozcamos su arquitectura por dentro. La descripción de la estructura arquitectónica revela una imponente iglesia de cruz latina con características singulares, con una nave central de 140 metros de largo, 35 de ancho y 30 de altura, y dos naves laterales de 12 metros de ancho y 20 de altura, que se unen detrás del ábside. La iglesia alberga 24 capillas votivas a lo largo de las naves laterales, representando 21 para cada provincia en esa época. Destacan 3 monumentos funerarios para figuras prominentes de la historia ecuatoriana. El altar, ubicado en el crucero bajo el cimborrio, rompe con la disposición clásica gótica y se inspira en el balquino papal de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Desde este punto se puede ver la Virgen del Panecillo a través de aberturas en forma de corazón. Los vitrales de la basílica narran escenas de la vida de Jesús con fondos que muestran exclusivamente la flora ecuatoriana endémica, destacando el nombre de cada flor. Los ribetes de los vitrales presentan diseños de las fajas utilizados por los indígenas del país. 3 rosetones gigantes recubiertos de vitrales al ingresar al templo. Observamos la nave central. En su parte más alta está adornada por hermosos vitrales que representan a 27 obispos ecuatorianos. 1960 metros cuadrados de vitrales trabajados en Cali en vidrio multicolor importados de Alemania. Fueron diseñados por el vitralista español Mario de Ayala. La parte más antigua del conjunto de la basílica se encuentra la capilla dedicada al Sagrado Corazón de María, cuya representación en escultura la encontramos en el altar. Su iconografía está presente en cada rincón, como por ejemplo sus ventanas que nos muestran escenas de la Virgen María. La decoración de este espacio es más colorida que el resto del templo y se relaciona más al Renacimiento italiano que al gótico. Así lo evidenciamos en sus pinturas, paredes y contraventanas. El templo son de la madera forrada con latón repujado y con cada una de ellas tiene representaciones de paisajes bíblicos y los sacramentos. Por otro lado, son una de la red de túneles subterráneos que se encuentra debajo de la ciudad de Quito. Estas catacumbas fueron construidas originalmente como un sistema de alcantarillado en el siglo XIX, pero luego fueron utilizadas como cementerio
y se cree que miles de personas fueron enterradas en estas catacumbas. El elemento más destacado de este templo son las dos torres frontales, en la cual funciona como campanario y que son las más altas de la ciudad y de América Latina. Esta torre tiene una altura de 115 metros, en donde incluyen las cruces que la coronan, y están decoradas con gárgolas que representan los animales de la fauna ecuatoriana, como iguanas, cóndores, armadillos y tortugas. La otra torre, que también es una parte importante de la basílica, ya que se levanta sobre el crucero donde se cruza la nave central. Esta torre se llama cimborrio y tiene una altura de 70,5 metros, ya que está abordada con cóndores, el ave nacional del Ecuador. El cimborrio tiene una función simbólica, ya que representa el cielo, y también una función estructural, ya que refuerza la bóveda crucería que cubre el crucero. El Panteón Nacional de Jefes de Estado es un espacio ubicado abajo en la basílica, con acceso desde el lado occidental, donde se encuentran los 4 restos del expresidente del Ecuador. El panteón es una muestra de respeto y reconocimiento de los gobernantes que han contribuido con el desarrollo y la democracia del país. También es una forma de vincular la historia política con la historia religiosa, ya que la basílica es un monumento que conmemora la consagración del Ecuador. El panteón tiene una arquitectura sobria y elegante, con un estilo neoclásico que contrasta con un estilo neogótico de la basílica. El panteón está formado por una nave central y dos laterales, con bóvedas de cañón y arcos de medio punto. Las paredes están revestidas de mármol y decoradas con escudos, banderas y placas conmemorativas, en la cual las tumbas son de granitos y tienen inscripciones con los nombres y fechas de los mandatarios. El convento blando es el altar de la capilla del convento que es de acceso privado por los miembros de la Orden de los Oblates. En algunos recorridos turísticos especiales que se guardan 2 urnas de vidrio con los corazones del presidente Gabriel García Moreno y el arzobispo de Quito, que es José Ignacio de Checa y Barba. Ambos consagraron el corazón de Jesús. En el convento y la basílica se guardan más de 4.000 obras de arte de varias épocas que aún no se han ido a inventar. Las más conocidas son las del cuadro En el Sagrado de Corazón de Jesús. El pintor fue Rafael Salas y los anónimos de Santa María de Jesús fue Felipe Neri y San Francisco de Sales. Las comisionadas por el presidente Gabriel García Moreno para obtener y celebrar la consagración del Ecuador, el corazón de Jesús.